La propagación de plantas por acodo o acodamiento es un método de propagación de plantas mediante el cual se provoca la formación de raíces adventicias en un tallo que todavía está adherido a la planta madre. El acodo aéreo constituye una forma de reproducción asexual, lo que implica que las nuevas plantas son genéticamente idénticas a la planta madre. El tallo enraizado o acodado se separa de la planta madre para convertirse en una nueva planta que crece con sus propias raíces. Conocemos diferentes tipos de acodos: aéreo, el simple, el acodo múltiplo en serpentina, el acodo de montículo, acodo de trinchera y acodo de punta. Como dijo nuestra compañera, el acodo es una técnica de propagación de plantas que consiste en formar nuevos ejemplares a partir de una rama de la planta donante, sin ser separada. Se le hacen brotar raíces y una vez producidas recién, entonces se le separa. Es decir, el tallo ya enraizado se corta de la planta madre para convertirse en una nueva planta que crece sobre su propio sistema radical. Para esta práctica de laboratorio se nos enseñó a realizar la técnica para acodar plantas superiores como frutales, arbustos y rastreras y otras plantas que son difíciles la propagación por estacas. En la práctica de laboratorio se pretende que el estudiante aprenda la técnica del acodo aéreo. La técnica de acodo aéreo que nos enseñaron en el laboratorio consiste en hacer que un tallo o rama desarrolle raíces al crear condiciones artificiales de oscuridad, humedad y aireación en una parte del tallo seleccionada para tal fin. De este modo, las raíces se forman en la parte aérea de la planta, luego de extraer un anillo de corteza en la parte del tallo en que queremos que emerjan las raíces. Se aplica en la herida talco enraizante y se cubre con sustrato aireado con alta retención hídrica. La práctica es comúnmente realizada en primavera, al inicio de las lluvias, aprovechando el uso de las ramas durmientes de un año. La extracción de la rama enraizada se lleva a cabo hacia finales de las lluvias, como a finales del año, específicamente en los meses de octubre o noviembre, o incluso hasta en primavera es posible, como en el mes de mayo también se puede. Es importante tener en cuenta que las plantas de interior, que se desarrollan en ambientes templados o invernaderos, tienen la capacidad de ser sometidas al acodo aéreo prácticamente en cualquier época del año. Este proceso se prolonga hasta que las ramas han alcanzado la longitud necesaria y han desarrollado suficiente fortaleza. En comparación a otros métodos de propagación vegetativa como el esquejado, el acodo aéreo tiene una tasa de éxito superior. Eso se debe al hecho de que la rama o tallo permanece conectado a la planta madre hasta que se desarrollan raíces, garantizando así un suministro continuo de nutrientes y agua. Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Ramos y yo les voy a hablar acerca de los materiales y métodos de la propagación por acodos. Los materiales a utilizar son navajas, tijeras para podar, pinzas, gilet, bolsas plásticas que de preferencia sean oscuras, tijeras, cabullas, jeringas, marcador, pala, colador, auxina, sustratos y algodón. Como primer paso tenemos la preparación del sustrato, que en este caso utilizamos tierra, arena y casulla de arroz. Para el primer acodo necesitamos que la textura del sustrato fuera como tipo masilla o plastilina. Entonces, para llegar a esta textura se tuvo que revolver con agua hasta lograr la textura plastilina, valga la redundancia. Bueno, al momento de ya tener los sustratos listos, nos dirigimos a la rama que queremos propagar y con la ayuda de una gilet, navajita, se hará un corte en anillo, que este va a tener de largo unos 3 centímetros aproximadamente y se va a quitar la corteza. Después de haber realizado el corte de la corteza, o haber quitado la corteza, junto con un algodón lleno de empapado de auxina,
Vamos a hacerle alrededor del anillo para que este quede empapado y así estimular el proceso de enraizamiento. Entonces, al tener el corte, se empapa de la auxina y justamente después de eso, con el sustrato se pone alrededor de la rama, de manera que quede cubierta totalmente. Y justamente después de eso, cuando vemos que ya el sustrato está alrededor de la rama o del corte, se procede a colocar las bolsas y junto con las cabullas se amarra en los dos extremos para que esto quede sujeto y no se salga el sustrato o cualquier cosa. Es importante destacar que la manera de riego de este tipo de propagación es con ayuda de una jeringa y es recomendable que se riegue en el mismo punto de siempre para no estarle haciendo bastantes agujeritos al acodo. También es importante destacar que este tipo de propagación dura alrededor de 3 meses para poder lograr resultados. En nuestro caso no logramos ver resultados porque solo tuvimos como un mes entre el tiempo que se hizo la propagación hasta el momento de revisar. Entonces podemos decir que es un tipo de propagación que sí lleva un poco de tiempo para poder ver los resultados. Bueno, mi nombre es Social Alvarado y le voy a dar continuidad a lo que es este proceso llamado acodamiento. Este proceso se repitió en 2 plantas más, las cuales fueron la nona muricata, que es mejor conocida como el árbol de guanábanas, que se encontraba en las afueras del mariposario, y la curatela americana, que es mejor conocido como el chaparro, que se encuentra en las afueras del edificio J1. Para dar inicio a la explicación de este proceso nuevamente, voy a utilizar como representación gráfica de una rama este pequeño lápiz. Ahora, lo primero que hicimos fue hacer 2 anillos en una parte de la rama del árbol de 2 a 3 centímetros de diámetro. Una vez que hayamos tenido los anillos, empezamos a quitar toda la corteza que está en esta parte de la rama, desde donde tenemos el primer anillo hasta el segundo anillo. Una vez que hayamos retirado toda corteza, adherimos y cubrimos la rama con un sustrato, que esto es lo que lo diferencia del proceso anterior que explicó mi compañera, que este sustrato que utilizamos para estas 2 plantas fue un sustrato más suelto, o sea que fue utilizado así como fue preparado en el momento, que se utilizó pues tierra, arena y casulla de arroz, y no necesita humedecerse ni siquiera tener la forma de plastilina. Entonces, una vez que hayamos adherido el sustrato a esta parte de la rama, lo que hacemos es recubrir el sustrato y envolver la rama con una bolsa plástica, que esta bolsa plástica pues una vez que la hayamos puesto bien, los extremos de la bolsa los amarramos con una cabulla y los hacemos un nudo fuerte para que así el peso del sustrato no pueda romper la rama y así pueda estar bien cubierto. Y una vez que hayamos finalizado con este procedimiento, lo que hacemos es que con una jeringa llena de agua hacemos una pequeña incisión en la parte de donde pusimos el sustrato. Pues insertamos lo que es la jeringa llena de agua y le humedecemos lo que es el sustrato para que así haya un pequeño origen de enraizamiento, que normalmente pues se da de 2 a 3 meses. Entonces esto es todo lo que hicimos nosotros en este proceso de acodamiento y espero les haya quedado claro.